Universal. Daniela, buen día. Bueno, buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, como ustedes decían, hubo una previa y bueno, hablábamos de estos temas y creo, como bien decía Nacho, el lugar que hoy estoy ocupando dentro de la sociedad no es un lugar cualquiera, es un lugar que elegí por voluntad propia, por decisión, por convicción, y es estar en una institución como Capullitos, la cual, como siempre digo en todos los medios que me lo han permitido, me llena el alma, y creo que para una persona no es un detalle, no es cualquier cosa, y bueno, hoy decidí estar en esa institución acompañada por un equipo, por una comisión muy linda, muy variada, de personas que tienen distintas realidades y que ocupan distintos espacios dentro de la sociedad. Y creo quienes hemos estado mucho tiempo en política partidaria y hemos tomado la decisión después de participar bajo la parte de trabajo. Sí. Para sí, tal cual, a mí como se apasiona, es un espacio que creo que no están cerradas las puertas, en algún momento se me va a permitir y me voy a permitir volver, porque soy una persona joven y una persona que tiene mucho para dar. Y siempre lo digo, quiero mucho a mi ciudad. Y creo que cuando uno quiere y manifiesta ese sentimiento, lo manifiesta trabajando desde cualquier lugar. Y como siempre lo dije, no es necesario trabajar en política partidaria ocupando un lugar de poder, porque si uno quiere hacer cosas por una ciudad, lo hace desde cualquier lugar. Daniela, igualmente la política partidaria, como decíamos, te dio muchas herramientas para manejarte dentro de Capullitos y con la gente, con los políticos que vienen, con los de Rufino. Es como que también te acerca, te pone en contacto. Siempre la posibilidad que se me brindó a mí estar en política. Y demostré con el tiempo que lo mío no era porque primero era la cuñada de y después porque estaba acomodada, sino creo que hoy en la sociedad se me reconoce el trabajo y hoy estoy cosechando lo que he sembrado en su momento. Y como vos bien decías, no solamente dentro del Partido Justicialista, que a veces son un poco reacios en valorar mi trabajo, y eso lo hago público y lo he dicho muchas veces, desde otros partidos. Y hoy puedo decir que Capullitos va a recibir un aporte económico muy importante, que lo hemos recibido, lo hemos gestionado el año pasado, a través de la concejal Mariana Menguiña, a la cual públicamente quiero agradecer, porque creo que más allá de lo partidario uno tiene que ser agradecido, porque las instituciones con este estilo social necesitan de este acompañamiento, y este año se ha renovado esa ayuda económica que para nosotros es importantísimo como institución social, para poder darle a los chicos una mejor calidad, en acompañarlos en la escuela, que ese es el objetivo de Capullitos. Y gracias a las gestiones que ha hecho Mariana, que también un trabajo nuestro personal, porque hemos sabido a dónde orientar nuestra gestión, hemos logrado este aporte importantísimo del gobierno provincial. Daniela, ¿no sabés que esta mañana estábamos comentando que me sorprendió y en alguna forma me alegró y en la nota lo felicité? Había ingresado al acto político de anoche, la presentación de Mariana, la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, sí. Y lo veo que ingresa ahí al ratito nomás a Jorge Giordano. La saludó, estuvieron hablando un ratito, y cuando sale le hago una nota a Jorge, dice, vengo, dice, a saludarla, porque dice, fue una mujer, dice, que cada cosa que pedí, en alguna forma me dieron una respuesta. Dice, y eso hay que reconocerlo por más que yo tenga otra opinión política.
Bueno, a mí me parece fundamental y de una madurez política importante, por eso es lo que le estaba manifestando hace un ratito. A mí la política me ha abierto muchas puertas y siempre digo, hay que saberlas usar en el buen sentido de la palabra. El uso no es el abuso. El uso es en el bien común, en aquello, saber orientar ese recurso en ayudar a los que lo necesitan y que necesitan ese acompañamiento. Y así lo entendimos. Y me parece la actitud de Jorge muy importante de haber manifestado esto, porque bueno, más allá de las banderías políticas o de aquello que durante tanto tiempo siempre decimos, si somos de un partido político en un gobierno local y un partido político en un gobierno provincial, no se puede llegar a lograr cosas, y creo que cuando hay gestión, hay voluntad, hay un trabajo serio, sí se logran cosas, sí se pueden lograr. Y también cuando pasa el tiempo y uno deja una impronta de trabajo y que más allá de las banderías políticas, ese trabajo es reconocido. Doña, lo único que en alguna forma el proyecto tuyo no tuviste respuesta de la provincia y que necesitabas económica para algo que estaba demostrado que era muy positivo con los jóvenes. Sí, yo se lo manifestaba a gente que vino de la Secretaría del Menor la semana pasada, que fue acompañado por la concejal Mariana Menghini, y le manifestaba a quien vino que cuando nosotros estábamos en la gestión municipal, mi reclamo era constante y permanente. Lo que sucedía también es, bueno, a lo mejor al gobierno provincial le costó un tiempo entender o separar estas cuestiones políticas entre un gobierno local que pertenecía a un partido político y un gobierno provincial que pertenecía a otro partido político. Entonces ella me dice, bueno, dice, el tiempo limó esas asperezas, hoy yo me encuentro fuera de una política partidaria, con un objetivo de un trabajo solidario en una institución, en una ONG, y tengo la respuesta. En ese momento tarde o temprano sí la tuve. ¿Era con Wiener en la provincia? Exacto, con el gobernador Wiener era quien estaba al frente del gobierno provincial. Claro, hoy sí. Lo están desarrollando la provincia, todo ese tipo de aporte y apoyo, me decía la ministra anoche, en Galvez, en distintos lugares, algo claro. Que fue en su momento algo que comenzó sí, a lo mejor también, ¿no? Necesitaban un tiempo organizar el aspecto o el desarrollo en el área de social, o sea, también lógico, nada más que nosotros veníamos con ese apuro porque había una necesidad concreta nuestra. Entonces, bueno, acordémonos también que fue la creación de los nodos, la organización de los nodos, quiénes iban a coordinar cada uno de ellos, qué objetivos tenían. Entonces eso también llevó su tiempo, y bueno, obviamente yo puedo decir hoy, como presidenta de una institución, de una ONG, que hemos tenido esa respuesta. A lo mejor como no la tuvimos en el gobierno cuando fui secretaria de gobierno, hoy puedo decir que sí, y creo que está bueno reconocerlo, y está bueno que haya llegado a Rufino, y está bueno que se hayan dado cuenta. Nunca es tarde para trabajar en lo social y nunca es tarde para ese reconocimiento. Doña, en un momento se había hablado con el grupo que estaba Jorge, que estabas vos, y no recuerdo que, creo que Marega también, que iban a hacer una ONG. ¿Qué pasó con eso? No, ese proyecto era de un proyecto de, eso fue apenas de Jorge, terminó, no, eso fue un proyecto de municipal sí, pero eso fue un proyecto de Jorge Giordano conjuntamente con otro grupo. En mi caso nunca participé, nunca participé de ese proyecto. Sí estaba al tanto de que ellos tenían intención de conformar una ONG. Pero no participé en lo personal porque
En el momento que nosotros perdimos las elecciones a intendentes, mi objetivo estuvo puesto y mi trabajo estuvo puesto en Capullito, que lo venía realizando de hacía mucho tiempo en un trabajo silencioso por una cuestión de que no quería que se mezclara la política con una cuestión social, porque sí. A mí siempre me llevó el trabajo en Capullito, a mí siempre me gustó ese trabajo. Y cuando yo terminé la gestión municipal, inmediatamente me puse a trabajar a la par de la comisión de Capullito. De hecho la integraba ya la comisión como vocal, y después al año hubo renovación de autoridades, asumió Martín Chasco, lo acompañé a Martín, y después de los 2 años Martín por cuestiones laborales tuvo que dejar la presidencia y la asumí yo. Pero siempre mi objetivo estuvo puesto en esa institución, nunca desvié la mirada, siempre dije, si hay algo que tengo más allá de muchas cuestiones que me tendré que replantear como persona, tengo una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Creo que en política no es sencillo esto, pero a mí la vida me ha demostrado que cuando uno tiene coherencia y tiene una permanencia en el tiempo de esa coherencia, los resultados los tenemos, y hoy, gracias a Dios y a la Virgen, siempre lo digo, estamos cosechando lo que hemos sembrado durante mucho tiempo. Y hoy Capullito es una institución que está organizada, que tenemos una comisión que acompaña muchísimo, la ciudad, la comunidad nos acompaña, porque ve el trabajo, un trabajo en conjunto con las escuelas, muy importante, donde nos acompañan con los chiquitos que concurren allí. Hoy tenemos 34 chicos y vamos a llegar a tener 40, que ese es el cupo que nosotros nos pusimos como un límite también para trabajar bien con el equipo humano que tenemos. Así que nosotros no es cantidad y amontonar chicos, sino es calidad. Hace 2 años que nosotros no tenemos ningún chico en proceso en etapa de proceso de recuperación de nota, como también de repitencia. Entonces ese es un logro, ese es el orgullo que nosotros hoy tenemos y presentamos a la comunidad de un trabajo mantenido en el tiempo. No, eso es muy bueno. Recién en el comienzo hablábamos de la parte en política, y creo que ese trabajo, cuando hablabas un poco de rechazo muchas veces, que la gente que ha trabajado al lado tuyo, principalmente en su primera administración Gustavo, en la segunda Jorge Giordano, todos han hablado muy bien del trabajo interno y organizado que tenías en la municipalidad. A lo mejor al pasar el tiempo o estos años se va reconociendo mucho más lo tuyo. Y esto no es para quedar bien con vos, sino es la realidad. Y a lo mejor de afuera se veía de otra forma. Pero nosotros decíamos que queríamos convencerla, y le preguntábamos fuera del micrófono si volvía si Jorge Giordano dice, quiero que Daniela esté nuevamente conmigo en caso de ser intendente. Me decía, o nos decía que no. No, primero, como yo le decía también, hay una cuestión, unas etapas lógicas de respeto a la comunidad, de respeto también a Jorge, que son las elecciones lógicas que se van a ir dando en el transcurrir de las pasos y de las generales. Y después un gabinete que el intendente electo va a tener toda la libertad de armar y de conformar. A mí en ningún momento se me propuso o se me habló para integrar un gabinete. O Giordano no te llamó Daniela ahora. No, estaría mintiendo si yo le diría, no, me llamaron a mí para hacer, no. Estoy mintiendo si eso sucedió o algo por el estilo. Y en ningún encuentro así por la calle, por teléfono, algún mensaje. Político, decirte, Daniela, vamos a armar las listas, nos gustaría que vinieras a una reunión del justicialismo, ¿nunca? Bueno, ese es un tema que lo tengo que charlar en su momento con las personas que corresponde, porque bueno, no miento si alguien levantó el teléfono y me dijo, bueno, Daniela, participa de alguna reunión
en política, o de esas reuniones tantas que uno se entera que se han hecho dentro del justicialismo. No, nadie me ha convocado para trabajar dentro del justicialismo o ser partícipe de alguna de esas reuniones. Los motivos pueden ser muchísimos, los motivos pueden ser variados, uno los puede entender o no. Obviamente he tenido charlas con algunas personas en las cuales me han dicho, bueno, no se te llamó por esto, pero siempre digo que quien tiene que tener la respuesta soy yo, no es una suposición. Entonces, bueno, esas cosas las respeto. Vuelvo a repetir, a mí la política me apasiona, me encanta, el trabajo me gusta. ¿Te hubiera no gustado soy una que te llamen, persona. Daniela? Sí, ¿por qué no? Sí, no te voy a mentir a decir, no voy a ser hipócrita a decir, no, a mí no me gusta que me llamen, no voy a ser hipócrita. Pero igual ibas a decir que no. No, a ver, no lo sé, Nacho, porque no sucedió, claro. ¿Entendés? Entonces Y yo no evaluarlo. puedo decir, voy a responder no, porque no sucedió. Sí. Entonces yo no puedo hablar de algo que no ha sucedido, pero yo no voy a ser tampoco hipócrita de decir a mí no me hubiese gustado, mejor si no me llamaron. No, porque, a ver, yo me siento parte del justicialismo. Yo trabajé en 2 gestiones justicialistas. Yo fui parte de un cambio también dentro del trabajo. Entonces, si a mí se me reconoce ese trabajo, y gracias a Dios siempre digo, estoy cosechando lo que he sembrado desde otros lugares, no dentro del justicialismo, sino desde otros ámbitos, dentro de la política y fuera de la política, es seña que tan mal las cosas no las he hecho. Si te sentís parte del justicialismo, bueno, Daniela, me podés responder esto. ¿Cómo ves hoy a esta demostración de unidad que se hace desde el justicialismo? Yo siempre digo, mientras sea una demostración de unidad sincera, que se hayan limado muchas cuestiones de asperezas que se venían dando y que uno es consciente que así ocurría, me parece bárbaro. El justicialismo unido, como decía, jamás será vencido, y me parece muy importante esta unión entre el intendente actual y el ex intendente. No, porque al comienzo no eran así las relaciones. En el Por principio eso, de gestión de lo que fue Gustavo Deza, ¿te acordás que había distancia? Y hoy se muestran Nacho, más por eso, juntos y en una misma lista. No lo sé yo muy bien de la mano porque no he participado de ninguna reunión. Daniela, en la calle, en alguna forma, te habían pasado la factura a vos de un acto que se hizo en el BENUR, que la idea fue tuya de poner Giordano conducción. Bueno, y yo le dije a usted en un programa que no fue así. Eso, bueno, a mí me han dicho tantas cosas que he hecho que digo, Dios mío, qué mujer maldita que fui en un momento. No, eso no fue idea mía. Eso fue idea, y Jorge Giordano, se lo pueden preguntar a Jorge Giordano, y si él realmente es sincero se lo va a decir de quién fue idea. Yo le puedo asegurar, y lo digo públicamente como lo dije en ese momento, no fue idea mía, al contrario, yo manifesté que si eso sucedía iba a haber una brecha importante entre quien era el diputado provincial en ese momento y quien era el intendente, pero bueno, no se me escuchó. Y bueno, salió eso, y después obviamente, como tantas otras cosas, la culpa la tuve yo, pero en esa situación no, yo no tuve nada que ver, y de hecho manifesté que no estaba de acuerdo porque sabía cómo venía las cuestiones. Eso, ¿no? Sí, dividió. Daniela, estamos recordando cosas que han pasado, pero sí. Tienen, ahora que estamos en una campaña política o comienzo de una campaña política, ¿qué opinas vos de que Jorge vuelva nuevamente a ser candidato a intendente? A mí me parece muy bien. Estamos hablando
en relación a la situación actual de la municipalidad. Sí, sí, sí. No te quiero comprometer, sos familiar No, de yo voy a dar una opinión desde una ciudadana común. Yo hoy soy una ciudadana común, sin participar en una política partidaria, puedo dar mi opinión, tengo experiencia, soy profesora, o sea, me parece que tengo los elementos y las herramientas como para dar una opinión personal. Puede gustar o no, es otro tema. Nunca he tenido ninguna presión desde ningún lugar, ni de parte de Gustavo, ni por parte de Jorge, nunca, jamás. Nunca lo he permitido tampoco. A ver, a mí nadie, mis opiniones son mías, las replanteo, me las hago yo y las manifiesto si quiero, si tengo ganas. Nunca voy a permitir que nadie me maneje. Nunca me manejó nadie, menos ahora me maneje una opinión, una idea que pueda llegar a tener, y puedo contestar esto libremente, no tengo ningún problema. A mí me parece muy bien que Jorge se haya presentado como candidato a intendente. Porque todos te dicen, agarrar la municipalidad en este momento es una papa caliente. Y como la agarramos nosotros cuando asumimos no recuerdo ya ni la fecha, pero en el 2007, era una papa caliente. O sea, todos los intendentes agarraron una papa caliente. Yo creo que el que agarró una papa media tibia, y no sé cuál fue, todos agarramos papas calientes por distintas situaciones. Decir, económicas siempre, de cantidad de empleados siempre, de esta puja entre los derechos, las obligaciones siempre. Entonces todos agarramos, ningún intendente va a agarrar un gobierno totalmente organizado, excepto que él ya lo venga manejando. Pero eso pasa tanto en las intendencias como con los presidentes comunales, con los gobernadores, todos, presidentes. O sea, a ver, no vamos a decir, a no ser que haya reelección y que él mismo siga con una continuidad. Pero bueno, y siempre digo, 4 años de gobierno no alcanzan para poder proyectar una gestión. Creo que quienes hemos estado, en mi caso, 2 veces secretaria de gobierno, puedo decirlo con elementos que no alcanzan para poder tener una continuidad y demostrar, porque hay un tiempo donde uno tiene que hacer una cuestión de ver con qué se cuenta, cómo se reformula eso, cuál es el trabajo que se va a continuar, de qué manera, replantearse el trabajo, que la gente conozca cuál es la conducción o la gestión que uno quiere llevar, hacia qué lado la quiere orientar, un trabajo con un equipo que entienda que hay alguien que me controla, maneja, dirige, que es el intendente, y los demás tenemos que acompañar, un trabajo que sea mancomunado, donde exista un objetivo claro, y esos 4 años no alcanzan. Entonces, bueno, necesitamos de otro periodo, y tampoco perpetuarse en el gobierno. O sea, yo creo que todo tiene un principio y tiene un fin, y también pasa por un desgaste. Pero también hay que terminar, lógico. Daniela, ¿qué te parece a vos con esto del borrón y cuenta nueva? Que las políticas a largo plazo también sirven, y tendrían que continuar algunos intendentes con los proyectos de otros. ¿Te parece que es así? ¿Funciona así? Es que debería, ¿no? Es que debería ser así. ¿Reformular todo o no? No, porque debería ser así, porque hay cuestiones que son políticas. No, políticas, de los radicales, de los socialistas, de tal cual, es decir, hay políticas que uno toma a largo plazo, y que obviamente quien viene tiene que continuar con esa política. A lo mejor un replanteo lógico de una mirada que cada uno tiene por una cuestión ideológica, pero nada más. Pero es una gestión municipal, y es una administración municipal. Como por ejemplo la sala de faena. Ahí claro, tenemos tal cual. Que al final fueron 2 etapas, que si hubiera una continuidad eso estaría en marcha. Tal cual. Entonces hay cuestiones que también hay que dejar de lado quién lo hizo, con qué recursos se hicieron, y decir, bueno, esto sirve, y bueno, cómo trabajamos con esto que sirve, de acuerdo a la mirada obviamente que cada uno de los intendentes le va a dar, que es lógico por su impronta, por su mirada lógica de cómo quiere orientar su gestión. Pero son políticas
administrativas que tienen que tener una continuidad en el tiempo. Se perdió mucho tiempo con el tema de la basura, del procesamiento. Sí. Desde la administración de Giordano hasta hoy. Bueno, si usted recuerda uno de los últimos reportajes que usted me hizo, las charlas que hemos tenido, usted me preguntaba qué pasó con la planta de tratamiento de residuos, que en la gestión de Jorge fue uno de las herramientas más importantes que nosotros, o que el intendente se propuso llevar adelante, y como yo le decía en ese momento, que la gente no entendió de qué se trataba. Nosotros tuvimos la posibilidad de dejar esa planta, pero no tuvimos la posibilidad como gobierno de explicarles a la gente en qué consistía esa planta, para qué servía, para qué le iba a hacer falta a la comunidad de Rufino. Y eso igual llevó casi 4 años explicarle, que la gente entienda, que también los funcionarios pero entiendan. hasta que no la tuvimos a la planta, que fue un mes antes de dejar la gestión municipal, la gente no tomó dimensión de la importancia que tenía. Bueno, los resultados se ven ahora, en estos días. Que ahora nosotros nos vemos con una planta que tiene más problemas que soluciones da a la comunidad. Entonces, eso no se tendría que haber dado desde ese lugar. Si hubiese existido una continuidad de trabajo y una continuidad de entender cuál era el objetivo. Entonces, esto estábamos hablando, por ejemplo, ese era precisamente uno de los temas de administración que se tenía que haber continuado, pero con un trabajo también de decir, bueno, a ver, ¿qué nos dejaron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cuál era la proyección que teníamos? Porque estaba todo armado, hasta con cómo se iba a trabajar en las escuelas, y en base a eso decir, bueno, nosotros tenemos esto, plantearon esto, bueno, ¿cómo lo vamos a replantear nosotros como gestión nueva? Podemos seguir esto, podemos cambiar esto, podemos hacer esto. A ver, ese era el trabajo continuado. Entonces no se hubiese perdido el tiempo que se perdió. Daniela, lo que comentábamos estos días con el tema de las listas que se han armado, que lo que en alguna forma esperamos, que haya una continuidad, por lo menos, de quién va a ser el próximo intendente, de acercarse a la municipalidad 1 o 2 meses antes, y que tenga conocimiento de lo que realmente va a recibir y cómo lo puede manejar, porque si no después se pierde mucho tiempo. A mí me ha dicho Jorge, cuando le hemos preguntado en ese momento del cambio de administración, dice, a mí me llama la atención, no vino nadie a preguntar de la distinta secretaría cómo se va a trabajar o cómo se trabajaba. No, porque tienen tiempo en realidad, hasta diciembre, desde que se decida ahora las elecciones. Sí, yo voy a hablar de lo que a nosotros nos tocó cuando Jorge armó su gabinete. Me acuerdo, me había recomendado a mí la función esa de acercarme al municipio, de tener las charlas con los distintos secretarios, después coordinar las charlas que tenían los secretarios con cada una de las áreas. Eso lo hemos hecho. Lo que sucede que, bueno, a veces hay una cuestión también de un poquito medio de orgullo propio, en la cual también no hay una apertura tan importante, pero en el caso nuestro, cuando nos fuimos, obviamente la posibilidad estaba, porque bueno, éramos de la misma ideología política y no teníamos mayor inconveniente con nadie. O sea, a ver, en mi caso, por ejemplo, gobierno tenía muchas direcciones y sé que su subsecretaría a cargo, por lo tanto la persona quien hoy es jefe de gabinete se podría haber sentado perfectamente conmigo y mano a mano haberle transmitido todo, porque él iba a coordinar un gabinete o un secretario general de gabinete, y en el caso mío eran las mismas áreas. Gustavo una estructura de gabinete dividida en 2 personas y Jorge una estructura de gabinete donde gobierno tenía todas esas áreas, y bueno, o sea, no había ningún inconveniente.
de mi parte nunca lo hubo, pero bueno, eso es cuestión y decisión de cada uno que va a entrar. En ese caso que va a entrar. Exacto. Bueno, le hemos robado mucho tiempo y no hemos hablado. Sí. No era el tema. No era el tema. Ahora viene la entrevista, decía, después de una hora. Y decir que cuánto hace que la queremos convencer, vos no estabas todavía acá, para que venga a compartir esta mesa en el programa de la mañana para opinar. Sí, me ha contado. No es el momento. Sí. Daniela, las han invitado a participar digo a vos y a tu hermana Silvana, a participar del Día de la Memoria en la organización. Exacto. Conociendo también todo esto que decíamos. Quedamos como muy chupamedias hoy de Daniela Robles, pero es lo cierto, qué sé yo. Hoy me voy con un ego. Claro. Daniela, van a estar en la organización, ¿no?, del evento el lunes. Exacto, sí. Fuimos invitada y agradezco la invitación porque también es un reconocimiento. Alguien una vez me dijo, una persona muy cercana a mí, a mis sentimientos, Daniela, los espacios se ganan y los espacios se ocupan. Y bueno, creo que esos espacios los hemos ganado con Silvana y los estamos ocupando. Y cuando se nos pidió participar, nosotros dijimos que sí. Y si algo nos caracteriza a Silvana y a mí es que siempre ese trabajo es con los chicos. Hoy estamos en las escuelas y movilizamos, no solamente chicos que se mueven en cuerpo, sino que se mueven en pensamiento. Y es fundamental en un día tan importante como es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como le decíamos a los chicos, para nosotras como profesoras de historia, el 24 de marzo es una fecha muy, muy especial al sentir. Es un proceso histórico muy cerca a nosotros, por lo tanto hay una cuestión de subjetividad que se involucra, pero creo que nadie puede desconocer que en esa subjetividad hay un reconocimiento muy importante a los derechos ganados. Y esos derechos están principalmente orientados a lo que es la participación que tenemos hoy las personas, especialmente el lugar que se le ha dado al adolescente, al joven, en esta participación, porque hoy vemos en todos los partidos políticos que hay muchos jóvenes, y jóvenes con ganas de hacer, jóvenes con ganas de involucrarse, y le tenemos que dar esos lugares y esos espacios. Y este 24 es un momento y es un lugar en el cual histórico, en el cual creo que este momento los jóvenes lo van a poder aprovechar, lo van a poder valorar. Por eso vamos a hacer con ellos parte del acto oficial en la Plaza Sarmiento el martes a las 20 horas, con una marcha de velas, y después que culmina con algo especial que hemos preparado con los jóvenes para poder hacer memoria, tener memoria por la verdad y la justicia, principalmente por las 4 personas que nosotros como comunidad tenemos desaparecidas en nuestra ciudad, y también por mucho respeto a las familias, a los jóvenes que hoy están despertando de un letargo que durante mucho tiempo vivieron. Y les decía el otro día, hablando con los distintos cursos, que ellos tuvieron la gran ventaja y la posibilidad de haber nacido, vivido en democracia, y que eso nunca lo desperdicien, nunca lo olviden, porque quienes no hemos tenido esa posibilidad realmente valoramos esto. Entonces hay que hacérselo conocer, hay que hablarlo con los chicos sin miedo, porque creo que la palabra militancia, política, participación, apertura del pensamiento, somos nosotros, las personas adultas, los que le tenemos miedo, y no los chicos. Porque los jóvenes, los adolescentes, en ese aspecto tienen una claridad que es realmente admirable. Y nosotros los docentes somos los principales responsables de poderles permitir
a los chicos ese pensamiento libre y ese pensamiento desde el sentimiento, porque no es solamente un pensamiento vacío, sino que ellos tienen mucho para darnos, muchísimo para darnos. Entonces hay que valorarlos, y este es un acto de mi parte y de Silvana muy emotivo. Como profesora de historia, les decía a los chicos, tanto el 24 de marzo como el 17 de agosto, para mí son dos actos que tienen un significado muy importante para la patria. Entonces creo que también nos moviliza desde el sentimiento. Por eso estamos y vamos a participar de ello. Perfecto, ahí está todo resumido. Resumido. Sí, muchas gracias por compartir este rato. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre le digo, cada vez que vengo me siento muy cómoda, muy bien tratada, y eso a mí me gusta. Muy bien también. Yo no tengo problema de hablar de ningún tema porque no tengo nada que ocultar, nada que guardar. Soy una persona frontal, voy a seguir siendo así. Mi esencia no va a cambiar. En política es difícil, ¿no? Eso es en política es difícil mantener. Blanco o negro es difícil, porque siempre muchas veces están los grises al medio. Sí. Una parte está contenta, la otra se pone mal. Bueno, yo o dejás conforme a alguien para ir siguiendo, tirando el tiempo, pero no, al final no es positivo, ¿no? Mire, yo siempre le decía y digo y sostengo que eso parte también por la educación que uno recibió. Soy una persona, y siempre digo, no peco de soberbia ni mucho menos. Es un orgullo para mí poder decir, puedo enfrentar a cualquier persona en el buen sentido de la palabra en cuestiones políticas y decir, tengo coherencia entre lo que digo y lo que hago. Me pude haber equivocado muchísimas veces porque soy un ser humano, pero me equivoqué porque intenté hacer. Creo que el que nunca se equivocó, o el que piensa que nunca se equivocó, es porque no ha hecho o no ha intentado hacer nada. Y en mi caso, por mi comunidad, siempre he hecho muchísimo. Desde la escuela, desde Capullito, desde la municipalidad. Pudo haber gustado o no mi forma, pero nadie puede decir que no le he dedicado trabajo, esfuerzo, responsabilidad en esas cuestiones. Y ese es el orgullo que tengo, y es lo que yo le puedo dejar a mi hijo hoy, de decir que tuvo una madre que ha participado en política y que lo ha hecho de la mejor forma posible. Y hoy estoy recibiendo esos halagos que creo que me los merecía como persona, y me lo merecía en mi trabajo continuado en la comunidad. Y lo voy a seguir haciendo porque es mi esencia. Y me gusta, y lo hago con pasión. No hago nada que a mí no me guste. En este momento de mi vida no hago nada que a mí no me guste. Y soy muy clara y muy frontal siempre en lo que digo. Y bueno, en política no es fácil, obviamente, por eso estoy afuera. Acá está un oyente participando a través del teléfono y dice, respeta los conceptos de la profesora, pero la inseguridad en la que vivimos, ¿cómo lo evalúa? En democracia, lamentablemente, todos los días hay muertos inocentes. Bueno, a ver, ese es un tema que siempre digo, que la inseguridad no es una cuestión de un gobierno, de un intendente, de un gobernador. Creo que la parte de seguridad está muy relacionada con la educación, muy relacionada. Lo que sucede es que para poder ver resultados en el tiempo hay que tener un poco de paciencia y enfocar las acciones de gobierno hacia otro lugar. Y los otros lugares son, por ejemplo, lugares que se preocupan por la base, que son los chicos y los jóvenes. Si nosotros no nos preocupamos, si no nos ocupamos de ese aspecto, que lo social, no digo de regalando cosas, dando cosas, sino haciéndole un seguimiento, teniendo política de Estado clara con respecto a programas que acompañen a los jóvenes en riesgos o a las familias que tienen niños con problemas ya desde chicos,
y bueno, vamos a seguir con este grave problema que coincido, que atañe a toda la sociedad. Pero vuelvo a repetir, si no entendemos que Estado somos todos y que cada uno desde el lugar que ocupamos tenemos algo de responsabilidad y vamos a seguir pateando la pelota hacia adelante y no vamos a hacer nada. Daniela, ahí me hace para que le haga 5 preguntas más, por lo menos. Una de ellas que dijo, y que lo comentó hoy fuera de micrófono: yo nunca regalé nada mientras estuve en el cargo en la municipalidad. Sí. Y eso es muy bueno. No es que tampoco tiene que regalar, pero habla de una seriedad de que no se convence gente dándole una... Mire, yo siempre digo, y a lo mejor hay una cuestión también que choca. Tengo un gran respeto por la dignidad humana. O sea, yo primero digo, primero me quiero, me respeto y después puedo querer y respetar al otro. Y la dignidad humana se construye valorando al otro. Es decir, que el otro se sienta valorado. No. Si va a la municipalidad a pedir y yo saco de mi bolsillo, que a mí a lo mejor 50 pesos no me significa nada, y le estoy dando los 50 pesos para sacarme un problema por un momento determinado, yo no lo estoy respetando como persona. Pero después esa persona vuelve. Y en mi situación se acostumbra a eso. Te acostumbra, pero la culpa no la tiene esa persona, sino la tenemos nosotros. Entonces en mi situación siempre dije que, y sostuve, que la dignidad humana hay que sostenerla y hay que mantenerla. Y para mí, cuando iba una persona con un problema, se lo solucionaba el problema. Y la solución no pasaba por decir, toma, te doy este dinero para que vos vayas y compre lo que necesites, sino es ver en conjunto cómo podíamos hacer para que esa persona se fuera con el problema solucionado, pero también con la dignidad de persona reconocida por el funcionario. Es decir, yo no concibo la política, una política de asistencialismo. Más allá que uno dentro del justicialismo dice la justicia social. La justicia social sí es importante, se tiene que dar. Pero una justicia social, con exacto, como el dinero, con acciones. Acciones concretas, donde la gente recupere la dignidad humana. Y como usted decíamos hace un rato, la persona no es la persona que yo le voy a dar algo, le voy a regalar y después me va a ir y me va a votar. No, gracias a Dios, la persona ha cambiado en ese concepto de la política. Y por lo tanto, la demostración la tenemos después en las elecciones. Es una herramienta fundamental que las personas tenemos individual, no es colectivo, es individual. Y por lo tanto, tenemos que saber cómo ejercemos. Yo siempre digo, en Rufino somos pocos y nos conocemos mucho. Los políticos, podemos decir en general, se han quedado en el tiempo en relación a la gente. Yo creo que falta estudio, falta lectura, falta interpretaciones, falta eso. El vecino común superó el político en la idea de asistencialismo cuando se le daba algo y la gente iba y los votaba. Hoy ya no van y los votan así tan directamente. El político le da lo mismo que le daba antes. Claro, le da lo mismo que le daba antes, pero la gente va y no es más onza, así si no se da cuenta, voy y voto otro. Hoy no hay esa correspondencia como había antes, de que se le daba una chapa a una persona y ya tenía el voto seguro. No, ahora vos le das la chapa a la persona y dices, yo voy a votar a aquel. Pero a ver, eso es una cuestión. Se avivaron, entre comillas. Sí, no sé si se avivaron. Yo creo que la persona, el ciudadano ha cambiado su mirada. El ciudadano en este tiempo de transcurrido la democracia ha permitido ver a través de los distintos gobiernos cómo se lo fue tratando. Y creo que la persona tiene los elementos y las herramientas para decir, quiero este trato y quiero este otro trato. Un ejemplo, la asignación universal por hijo, por ejemplo. Yo siempre lo traigo a colación porque es algo tan importante. Es decir, decimos, el Estado regala y muchas veces escuchamos los comentarios de esos vagos. No, no son vagos. Son chicos que tienen el mismo derecho que mi hijo, que el hijo de usted, de ir a la escuela.
de ser parte, de gozar de un derecho. Y por lo tanto, el Estado está instrumentando un mecanismo en el cual le permite a una familia que su hijo pueda asistir a la escuela. Ahora, la escuela y en este caso el área de salud tienen que hacer sus cosas como corresponden. ¿Y qué significa hacer sus cosas como corresponden? Que cuando lleve el chico la libreta para que ANSES le pague a esa mamá o ese papá la asignación universal por hijo, el sello y la firma del responsable de la institución sea real, sea coherente con la asistencia del chico a la escuela, porque después escuchamos, ¿y si no va a la escuela? Pero ¿y cómo cobran? Porque hay una cuestión de irresponsabilidad de la escuela y de la parte de salud que tienen que firmar. Entonces el Estado no puede hacer todo, porque el Estado somos todos. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder poner en práctica como corresponde una acción de gobierno tan buena y tan importante como es la asignación universal por hijo. Y lo digo convencida porque tengo en el aula chicos que tienen ese programa y cómo lo aprovechan. Familias que acompañan a sus hijos, que te dicen, si yo no tuviera esto no puedo mandar a mi hijo a la escuela. Y ese chico tiene el mismo derecho que mi hijo de ir a la escuela. Entonces, ¿por qué le vamos a negar ese derecho? Pero las responsabilidades son compartidas. No es solamente del Estado, porque Estado somos todos. Daniela, en alguna forma a eso que estás mencionando, y observamos las estadísticas que en la Argentina 1.700 chicos dejan el secundario por día, es terrible. A ver, y bueno, yo le digo que no hay un acompañamiento en ese aspecto. Porque le digo, el gobierno nacional y el gobierno provincial, sí. Yo hablo de gobierno nacional y gobierno provincial, que es lo que conozco, no sé las otras provincias. Y dejando también, que sé que llegan directivas, que a los chicos hay que buscarles todas las alternativas para que sigan adentro de la escuela, aunque no les vaya bien muchas veces en lo que están estudiando. Mire, nosotros como docentes sabemos o deberíamos saber que todos los chicos no tienen el mismo momento de aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros nos plantamos en un aula y queremos que todos los chicos, por ejemplo en mi caso, la historia argentina de determinado proceso histórico, lo comprendan en el mismo momento que lo estoy dando, y ya entro equivocada. Los tiempos de los chicos hoy, por distintas circunstancias, son totalmente diferentes a los tiempos que a lo mejor nosotros, cuando nos sentábamos en el aula, venía el profesor, explicaba y la mayoría entendía en el mismo tiempo. Hoy los chicos, por distintos motivos, lo entienden en distintos momentos. Entonces, el docente tiene que entender que hay un replanteo también en educación, hay una selección de contenido que no significa bajar el nivel, y ahí está el error. Cuando un docente se sienta y dice, a mí me dicen que el chico tiene que pasar, y yo le puedo decir que a mí como profesora, nunca, jamás, un directivo en ninguna escuela me ha llamado y me ha dicho, Daniela, tenés que dejar pasar a este alumno porque esto hay que eximirlo. No, esa es la excusa sencilla, barata, elemental que tenemos los docentes para sacarnos un problema de encima. ¿Usted lo ha escuchado eso? Sí, lo he escuchado, por eso lo estoy contestando. Esa es la excusa barata, sencilla, elemental que tenemos para sacarnos un problema. Y no es sacarse un problema, es asumir una realidad y construir en base a esa realidad qué hacemos. ¿Por qué generarle un problema también a la sociedad para después? Porque esa persona, y un problema para la sociedad y para él mismo. Después, ¿cómo incluye a una persona sin educación? Hoy es algo básico tener, por ejemplo, el secundario completo. Es una obligación. Pero para cualquier trabajo pero también se necesita eso. Pero exacto, pero planteémonos que desde el gobierno nacional y del gobierno provincial están entendiendo
que hay que apuntalar esas bases y por lo tanto tenemos muchísimos programas que acompañan o deberían acompañar en la escuela. Por ejemplo, hoy tenemos el programa Vínculos, el programa de niñez. Bueno, ¿qué tienen que hacer las personas responsables de esos programas que están costeados por el gobierno nacional y por el gobierno provincial? Una inversión importantísima económica. Digo inversión, no digo gasto, digo inversión. Porque si esos programas funcionan, estaríamos dentro de unos años viendo los resultados.